De pie que se vayan sentando, por favor. Buenos días. Estoy encantada de estar otro año más aquí en Fitur. Buenos días, Luis López, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, mi queridísima amiga, compañera Ana Iglesias, diputada. Leti, buenos días, Leti Gallego, parlamentaria, Marica Adrio. Tengo que saludar al director general de Turismo, no lo puedo dejar para el final. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que saludar a empresarios de Pontevedra que están hoy aquí. Está Tomás, está el presidente de los autónomos de Galicia, Caldas, amigo, gracias por estar aquí. Alcalde de Sanxenxo, Manolo Cavada, mi querida compañera Ainhoa y compañeros de la Corporación Municipal, Marco Rey y Goyo Revenga. A todos los medios de Pontevedra, que además estáis aquí presentes. Miro, que no te veía, gracias por estar. Bueno, pues volvemos y... ¿con quién voy a venir yo aquí? Pues voy a venir con la otra parte del tándem, con Iván Puentes. Buenos días, Iván Puentes. Buenos días. ¿Sabías una cosa? Sí, ¿cuál? Que conocerse a sí mismo es estudiarse en acción contra otra persona. ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a lo nuestro, que es a presentar la ciudad. Luego me explicas la frase. No venimos solos, aparte de todas las autoridades de la ciudad que acabo de decir, empresarios y medios de comunicación, volvemos a traer, que seguro que os acordáis, a Paco. A Paco lo hemos paseado este año, lo hemos llevado a Valladolid también y vuelve a venir hoy, aquí, en su segunda parte. Vamos a verlo, es muy cortito. Esto es duro, pero la salud es lo primero. Porque quien algo quiere, algo le cuesta. ¡Qué bien se te ve, Paco! Venga, Paco, que tú puedes, con buen ritmo. Venga, un último esfuerzo. Este parece un buen sitio. Haciendo un poco de ejercicio. Vaya paliza que me he dado hoy. ¡Qué manera de sufrir! Bueno, pues gracias y las gracias de parte de Paco. Paco sufre mucho en Pontevedra. Bueno, hace deporte, porque nosotros somos una ciudad de deporte, una ciudad de grandes eventos deportivos. ¿Qué tienes en esa bolsa, Iván? Tú sabes que nos va lo del chándal. Bueno, no. Yo dije el año pasado que no había tocado un chándal mi cuerpo desde la época del instituto. Lo sigo manteniendo, pero a Fitur no sé por qué lo del chándal nos viene siempre dado, ¿no? Yo a Paco no se lo veo. Bueno, es un mono No, chándal, pero... sos más mono. ¿Tú le ves a Paco? No. Pues ahí te dejo. Sigue contando. Vale, venga, va. Pues vamos a hablar de mi libro, Consellera de Promoción Económica. ¿De qué va a hablar? De la marca de este año, de Pontevedra Capital Gastro, lo que llevamos trabajando tantísimo. Y veíamos a Paco comiendo en parte de los muchísimos restaurantes, de la muchísima hostelería que tiene en la ciudad. Pontevedra Capital Gastro es una marca ya absolutamente consolidada, con eventos que llevamos trabajando, en los que llevamos trabajando desde justo después del confinamiento. Durante la pandemia hicimos un trabajo arduo para ayudar a un sector que estaba especialmente golpeado. Eventos como el Aboa Fest, como la Festa das Cunchas. Este año tuvimos la gran colaboración inestimable de nada más y nada menos que Bab Ballarín, que habló en el GastroLab, la primera incubadora que hicimos, pero también el foro Cintac, en el que se sacaron muchas conclusiones muy importantes y además de formación también para la hostelería. Estamos ya preparando el siguiente evento, que es el Entroido Gastronómico, al que invito a todo el mundo, por supuesto, que participe.
Y bueno... Porque si crees que algo es imposible, tú lo haces imposible. Pero tú te encuentras bien hoy, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Por qué me dices esas frases? Para que aprendas. Vale, bueno. Bueno, vamos a esperar. Fátima Val, no te había visto. Bienvenida, gracias por venir. Bien, Iván, pues hablando de Capital Gastro, tenemos que hablar de algo más también. Tenemos que hablar de agua. Lo importante del agua es que no te salpique. Bueno, yo a tipos como tú ya ni les contesto. Pero, en todo caso, te hablo de agua si quieres. Venga, va, de lo tuyo. De tu agua, de tu revolución verde y azul. El agua, sabes que fluye. Tú sabes que si vacías tu mente, si te conviertes en moldeable como el agua, puedes poner agua en una taza y el agua es la taza. Puedes poner agua en una tetera, el agua es la tetera. Incluso puedes poner agua en una botella, el agua es la botella. Y en Pontevedra agua tenemos de sobra, ¿no? Efectivamente, tenemos en el ayuntamiento toda una estrategia que le llamamos Pontevedra Flue, que es toda una estrategia de rehabilitación de los espacios azules de la ciudad, del río Lérez que atraviesa Pontevedra, de los espacios verdes y los espacios naturales que tenemos en torno a ese río Lérez, que son en primer lugar espacios atractivos para nuestros visitantes, para nuestros ciudadanos, pero que son recursos turísticos y que además de la gastronomía maravillosa que Paco nos enseña, además de los vinos que todos sabéis y todos asociáis a nuestro municipio, a las Rías Baixas que tenemos, también Pontevedra tiene espacios naturales. Y hoy tenemos a un invitado especial para que os presente esos espacios naturales.天下之至柔，驰骋天下之至坚，无有入无间，上善若水。E hay dos movimientos crea auténticas maravillas. Fluye con ella. Dale lo que necesita. Imagina una ciudad con espacios naturales donde poder pasear, leer, entrenar. ¿Por qué aquí? Si crees que algo posible, tú harás posible. Cuando posees unas cualidades, tienes obligación moral de usarlas. Y en ciudad como esta, te potenciarlas. Y nosotros, te disfrutarlas. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Estudia la naturaleza de tu ciudad. Absorbe lo que es útil. Rechaza lo que es inútil. Agrega lo que es esencialmente suyo. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Vacía tu mente. No pienses en formas. Sé moldeable como agua. ¿Lo sientes? Naturaleza en estado puro. Fluye con ella, sin movernos de la ciudad. Si pones agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua es moldeable. Puede fluir, crear o golpear. Pontevedra es agua que se moldea y fluye con la naturaleza. Flue, my friend. Bueno, pues Ahora entendí las efectivamente queremos que fluyáis con nosotros, queremos que fluyáis hacia Pontevedra. Como decíamos antes,
Podréis comer maravillosamente bien, podréis degustar el marisco de Rías Baixas, los vinos albariños, los vinos de Terras do Morrazo, los vinos gallegos también, que no son específicamente de nuestra zona, pero todos estos espacios verdes que habéis visto aquí están a 3, a 5, a 7 minutos a pie del casco histórico, de la zona más céntrica de la ciudad. Unos espacios que, y quiero agradecerlo precisamente que está hoy aquí, tanto el Gobierno de España, la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, que están siendo rehabilitados con fondos europeos, con una colaboración que al final es lo más importante, una colaboración leal entre los diferentes gobiernos, entre las diferentes administraciones, para ofreceros también esos recursos turísticos. El sector empresarial de la ciudad también está aquí presente, el sector hotelero, el sector hostelero, que os ofrecerá una experiencia absolutamente completa, pero si buscáis un sitio en el que a finales del verano podáis ver delfines saltando a los pies del mercado municipal, a los pies de la zona vieja de la ciudad, Pontevedra los tiene. No es mentira, lo podéis ver en YouTube, lo podéis ver en múltiples recursos en Internet. Si queréis una reserva, a quien le gusten las aves, una reserva, un humedal con más de 100 especies de aves catalogadas, unas migratorias, otras permanentes, especies exóticas, muchas de ellas las tenemos en Axunqueira de Alba, a 3 minutos andando de la zona vieja. Si os queréis perder en una de las buenas reservas de bosque atlántico que todavía conserva Galicia, el sendero del río Lérez, declarado LIC, lugar de interés comunitario, está a 10 minutos andando de la zona vieja y podéis caminar los kilómetros que queráis río adentro. En definitiva, os proponemos lo mejor que a uno se le puede proponer: comer bien, degustar buenos vinos y hacer vida saludable y vida deportiva vinculada a lo verde, vinculado a lo ecológico, ¿no, Yoya? Bueno, nosotros ya vamos a acabar. Ahora sí que necesito un poco de agua, de verdad. Bueno, Iván, flue, my friend. Water, my friend. Yo quiero dar las gracias. Perdón, un momento solo. Le vamos a dar las gracias a toda la gente que está presente, ¿no? Evidentemente, a toda la gente que esté presente, que ya lo hizo al principio, pero quiero dar las gracias específicas, como siempre hago, al equipo, ¿no? Porque sin ellos sería imposible. Al servicio del Concello y especialmente a nuestro grupo municipal, a Lucía y a Jesús, que no lo veo, pero que tiene que estar por ahí. Gracias, os quiero, sois familia, y como soy muy riquiña, voy a dejar que remate el consejero de desenvolvemento sostenible. Yo solo puedo invitaros una vez más a que nos descubráis, a que tengáis también una visión. Nosotros no somos egoístas en Pontevedra, somos la capital de la provincia, somos la capital de Rías Baixas, pero nos gusta que la gente venga a descubrir Galicia y en ese menú descubra Pontevedra, que venga a descubrir la provincia de Pontevedra y en ese menú incluya la ciudad de Pontevedra. Y lo que os podemos ofrecer es buen trato, es buena experiencia, paisajes maravillosos y, como decía nuestro amigo Bruce Lee, aprender es un proceso constante que nunca concluye, ¿no? Porque es un proceso de descubrimiento permanente, un proceso de descubrimiento de buenas experiencias como las que Pontevedra os puede ofrecer. Teníamos 20 minutos, la Xunta de Galicia nos echa si no somos puntuales, nos gusta serlo, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Sei que ás veces custa comprender o xeito en que cada mortal decide andar a súa vida. Sei que ás veces unha decisión convirte o feito máis vulgar nunha coroa con espiñas. Pode que a miña determinación e a túa mala educación nos salven das velutinas. Pode que a miña determinación e a túa mala educación nos salven das velutinas. Sei que ás veces custa admitir
que a elección do máis trivial impide ver unha saída. Sei que ás veces as contradiccións despertan a